Saludos para Esteban Valenti. Buen día. Buen día. Antonio Mercader, ¿cómo te va? Buenos días. Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? Y Fernando Butesoni. Buen día. ¿Andan todos bien? Muy bien. Bueno, ¿prontos? Pronto. Vamos a ocuparnos de temas bien entretenidos. No precisamente novedosos, porque son asuntos que han estado arriba de la mesa durante toda esta semana. El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT resolvió este martes aceptar una propuesta presentada por COFE para crear una comisión de ética con el fin de estudiar y analizar si el comportamiento del Sindicato Único del INAU y su presidente José Lorenzo López están reñidos con los principios del movimiento sindical. También se acordó que López, que además es vicepresidente de la central sindical, tome una licencia en ese cargo por 30 días mientras se está evaluando su caso. Estas resoluciones se originan en la polémica que se instaló luego de la difusión de un video que muestra cómo un grupo importante de funcionarios del CEPRILI, Centro de Privación de Libertad del INAU, reducen violentamente y luego agreden a varios adolescentes que habían generado algunos incidentes en ese lugar. López, que aparece en el video observando lo que sucede, dijo en los últimos días que la aparición de esas imágenes el miércoles previo al paro general era parte de una operación política que se había montado para desviar la atención mientras transcurría esa protesta convocada por el PIT-CNT y que tenía el gobierno como uno de sus destinatarios. Señores, ¿cómo han estado viendo este tema? ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que la decisión del PIT-CNT de designar una comisión es absolutamente, no quiero usar un adjetivo pesado, pero no va a ser una comisión de investigación ni una comisión de ética, porque no va a ir a escuchar a una de las partes fundamentales, que son los muchachos, delincuentes, todo lo que uno quiere, porque, digo, si no parece que ahora hemos pasado a transformarlos simplemente en víctimas, son violadores de la ley, no hay duda, pero me parece que el PIT-CNT no tiene ni las condiciones ni la vocación de ponerse a investigar. En eso estoy totalmente de acuerdo con Richard Reed, ¿no? Con su abstención y con el hecho de que este tema es un tema que está en manos de la justicia, que es un tema que tendría que merecer una separación del cargo, no una renuncia voluntaria, sino una separación del cargo, pero que donde además no es renuncia, es pedido de licencia voluntario, ¿no? Pedido de licencia, por lo tanto todavía menos. Para ti tendría que dejar definitivamente el cargo de vicepresidente José López. Esperar que concluya. Yo no le niego derecho a la defensa a nadie. Independientemente de que, mirando las imágenes, si eso es lo normal, estamos en presencia de un problema realmente gravísimo. Ayer incluso escuché una entrevista a unas madres de recluidos, de muchachos recluidos, realmente dieron un testimonio abrumador. Yo creo que efectivamente... Denuncias a propósito de ese tipo de malos tratos abundan desde hace años, pero ¿no? Ayer eran así, de que fueron a quejarse por esos malos tratos y uno dio el nombre al director y lo trataron durante mucho tiempo con un rigor absolutamente excesivo. Ayer se conocieron declaraciones, por ejemplo, del abogado del funcionario que es el que pega patadas en el piso a uno de los internos. Él puntualizó, le pega una patada pero no lo lastima ni lo mata. En un momento en que se debe reducir, se puede perder el control y más cuando se le insulta a su madre y a su hija. Yo entiendo y la opinión pública entenderá que es difícil trabajar en esas situaciones. Ustedes han visto últimamente que han quemado gente con jugolín caliente, alguna persona está por perder la vista, el otro día lastimaron a otro funcionario, le insertaron un alambre por encima del ojo, entonces, bueno, son situaciones que aparecen con frecuencia. Bueno, son las declaraciones de un abogado. Ahora, yo uniría esto a otro tema que es lo de Rivera, ¿no? Es decir, el tema del procesamiento en Rivera, de dos funcionarios, en un lugar donde la proporción entre los funcionarios y los reclusos es abrumadora, ¿no? Yo creo que es otra vergüenza donde se dice en la sentencia de la justicia que es por buena práctica criminal que muchachas que se prostituían no determinan el procesamiento de funcionarios hombres de el INAU, de un centro de reclusión.
Yo creo que todo el tema del tratamiento de los menores infractores es un tema que merece un debate nacional muy profundo. No me quedó claro si tú entendés que estuvo bien su renuncia, que tendría que haber sido que fue echado. Poquísimo. ¿Y qué tenía que haber sido? Tendría que haber sido una licencia dada obligatoriamente por el PICNT hasta que concluyera la investigación judicial, no la investigación del PICNT. A mí me parece que el PICNT perdió acá una magnífica oportunidad de demostrar que está en contra de la violencia sindical y de las formas de presión no democráticas. Ya la había perdido muchas veces. Recordemos cuando lo del sindicato del taxi, cuando las agresiones, la brutal agresión hace unos pocos meses al señor Rosa, un taxista de color que fue atacado, que lo mandaron al hospital, que le fracturaron la cara. Donde el SUAT reivindicó el derecho a pegarle a los carneros, así como lo estoy diciendo. Digo, si hay un carnero le pegamos, que se embrome por ser carnero, y fue respaldado por el PIT-CNT en esa consigna de cuando hay paro, hay que acatarlo, y el que no esté de acuerdo que se atenga a las consecuencias. Ya había pasado con ADEOM, había pasado con otros gremios, pero aquí tuvo el PIT-CNT una oportunidad espléndida porque había un documento, un testimonio público que mostraba la presencia de esos 30 hombres. Yo no comprendo cómo uno de ellos puede decir que estaba muy nervioso porque eran 30 contra 2 en un principio, pero en fin, con la pasiva tolerancia del capo sindical, no solo capo sindical del SUINAU, del sindicato del INAU, el líder de COFE y vicepresidente del PIT-CNT, es decir, una figura fundamental dentro del sindicalismo uruguayo. El hombre mira tranquilamente, yo diría hasta con aquiescencia, mira como diciendo, miren qué bien lo que están haciendo mis muchachos. Digo, una oportunidad espléndida del PIT-CNT de mostrar que contra ciertas prácticas no está, que pareció que se insinuó al principio, porque por supuesto que quienes vieron la televisión vieron al principio a un Pereira, a un Abdala y compañía titubeando, diciendo, bueno, vamos a ver, sí, puede haber habido exceso, no puede haber habido exceso, y ahora terminan creando una comisión que ya se anuncia, una comisión por 30 días que ya se anuncia que podría postergar su decisión por unos días más, porque 30 días son muy pocos para juzgar la actuación. Esto de nombrar una comisión cuando hay un caso tan urgente que ha creado esta conmoción pública es tirar la pelota al óvol. Ya sabemos que la comisión qué es lo que puede recomendar, y lo lógico aquí en este caso no es que el señor que está en juego, ¿cómo se llama? José López. José López debió pedir se le debió pedir licencia o debió pedir licencia, debió renunciar, y si no debió renunciar debieron sacarlo. No puede ser vicepresidente del PIT-CNT una persona que vimos que no diría que con complacencia, pero con pasibilidad absoluta y con complicidad vio lo que se hacía allí. Y lo peor de todo fueron las declaraciones posteriores. Sí, yo primero aclarar una cosa, porque bueno, la confusión puede existir. El hogar de Rivera, donde se produjeron esos episodios tan terribles, no es un centro de reclusión. Sí, ahí está. Es una confusión que anda, porque se han juntado los dos temas en el tiempo, y no se está aclarando que estamos hablando de un hogar del INAU. Es peor, es decir, es un centro de acogida, exactamente, de resguardo, de abrigo para menores que no tienen medios ni familia. Bueno, ahí era donde se producían esos reiterados episodios de prostitución o explotación sexual de menores. Yo decía una cosa. El punto en común es que hay funcionarios del INAU comportándose de manera no adecuada, pero los centros son distintos. Son totalmente distintos. Y yo decía hace unos días en una columna que escribí que hay también una cierta hipocresía en la reacción general que todos tenemos ante este episodio, porque son episodios que los conocemos desde hace años. Hace años que se vienen produciendo episodios como estos, denuncias como estas y situaciones como esta, no en un lugar específico o en otro, sino en una estructura que evidentemente tiene graves problemas. Sin embargo, ahora nos escandalizamos de un hecho determinado, tal vez porque hubo un video, porque ese video me hizo acordar mucho el episodio al crimen de aquel muchacho en la pizzería, no sé si recuerdan, que el hecho de que una cámara filmó el momento en que era baleado, generó una repercusión y la reiteración miles de veces del mismo video. Lo que yo creo es que
sin ninguna duda ahí hay un problema estructural muy serio. Reitero lo que dije la semana pasada, los problemas estructurales en algunos ámbitos como en el INAU se resuelven con la connivencia y complicidad de los internos. Se generan, bueno, es más, en el CEPRILI hubo una fuga 24 horas después. Muy sospechosa. Muy sospechosa. Las autoridades dicen que tenía una puerta sin llave. Exacto. Entonces, todos estos elementos a mí me llevan a pensar que aquí hay, digamos, problemas muy serios, no quiero usar palabras demasiado fuertes, problemas muy serios que ameritarían una investigación muy profunda de todas las estructuras vinculadas al INAU y, por supuesto, la separación de los que están involucrados. En cuanto a José López y el PIT-CNT, yo creo que la actitud del vicepresidente del PIT-CNT es, por decirlo menos, pasiva ante una situación en la cual él, como líder, porque en definitiva es un líder de los trabajadores uruguayos, debería haber tenido una actitud de otro tenor. Esa mirada lerda, pachorrienta, bueno, ante una situación tan grave, me parece que debería haber tenido otra respuesta del propio PIT-CNT. Que dicen los oyentes, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, Américo de Solimar dice, hace 30 años soy afiliado al PIT-CNT. Mientras José López siga siendo vicepresidente, no acompañaré ninguna medida de la dirección sindical. Pero también están mensajes como este otro. Es claro que el tema de fondo es que caiga Joselo, el único dirigente sindical con independencia de clase. Si hubiera sido otro, nunca nos hubiéramos enterado. Dependencia de clase. Yo creo que... clase funcionario público. Sí. Que es la clase más fuerte que tiene este país, ¿no? Yo creo que no cabe duda que la situación en el INAU, en estos centros de reclusión, ha superado todo lo imaginable y que hay un cuadro gravísimo que requiere de un bisturí muy a fondo. Como decía Fernando, esto no es de ahora, esto hace mucho tiempo que se sabe o se sospecha o hay rumores y demás, pero no sé si será hipocresía, pero la verdad que todo siempre chocaba contra un manto de, no digo de silencios, pero sí de complicidades, donde los sindicatos jugaba un partido muy importante y este video justamente lo que vino fue a destruirle esa actitud permanente de negar las cosas. O sea que el video es un detonante sin duda porque pone en blanco y negro y frente a los ojos de toda la ciudadanía una realidad sospechada y denunciada, pero muchas veces negada hasta el propio sindicato en función de una actitud que todos sabemos tienen ellos de medir distinto las situaciones de las distintas personas. Lamentablemente para muchas personas, no digo que para el PIT-CNT como organización, pero para muchos sindicalistas, los derechos y los derechos humanos son de algunos, pero no son de todos. Y ellos pueden actuar y hacer lo que quieran en determinados ámbitos con una impunidad absoluta. A mí me llama la atención que además algunos líderes del PIT-CNT, como Pereira el otro día, dijera que hay que no se puede juzgar al grito y que no se pueden opinar sobre cosas que se ven simplemente sin esperar los resultados de las actuaciones de las distintas investigaciones que están en curso. Por supuesto que nadie puede ser condenado sin que haya un proceso adecuado y que tendrán que cumplirse las etapas correspondientes. Pero también es cierto que la ciudadanía tiene derecho a opinar cuando hay ciertas cosas que son tan claras y tan notorias. Ese video demostró de por sí algunas cosas innegables. Entonces, no nos puede pedir el PIT-CNT, que siempre ha salido de vena dura a condenar cosas y a hablar y a criticar y a fijar posiciones en forma alineada y totalmente inmediata en muchas situaciones, a decir que acá hay que esperar 6-7 meses a que terminen investigaciones cuando lo que resultó de esa filmación que todos vimos fue muy grave y muy evidente. Esto no quiere decir condenar desde ya, pero sí es lógico que la ciudadanía tenga alarma, que tenga preocupación, que señale lo que pasó como un elemento muy negativo. Sobre José López, yo creo que evidentemente por sensibilidad y demás tiene que dar un paso al costado. Supongo que merece un procedimiento como cualquier persona para eventualmente ser sancionado de la manera que corresponda, pero es evidente que su rol en la filmación no lo deja bien parado.
Yo lamento que esto se tienda a ver como una contienda política o partidaria. Este es un problema general, es un problema de Estado que tenemos que abordar y solucionar, porque evidentemente en esta materia hay muchas carencias desde hace muchos años. Este episodio tiene como planos diferentes que yo creo que hay que tratar de analizarlos en su conjunto y sobre todo en perspectiva. En primer lugar, toda la sociedad estaba esperando que los menores infractores no se escaparan. Vamos a decirlo, no seamos hipócritas. Eso era la prioridad absoluta de la sociedad uruguaya. Si adentro después los ponían en una hoguera, era otro problema. Pero el tema primario es que no se escaparan. Segundo, y yo creo que muchas de las reacciones que hay, porque hay mucha gente, y no gente vinculada al movimiento sindical, que defiende la actuación de los funcionarios, porque el problema es que no se escape. Segundo, no es casual que inmediatamente después de esto ya se empiezan a escapar, cosa que durante un largo tiempo no había sucedido. Es decir, quien regula el escape es una estructura. Los funcionarios, ¿no? Absolutamente. Tercero, acá hay un problema que no tiene que ver solo con este episodio, sino con la reacción del movimiento sindical sobre el tema de los derechos humanos, sobre que no puede haber dos visiones. Absolutamente depende, si me conviene, soy un fanático de los derechos humanos. Los derechos humanos no son solo los que se violaron durante la dictadura, son los que construimos todos los días. Y en particular hacia los que están más expuestos a la violación de los derechos humanos. Porque además, con el concepto de que porque sos un tipo peligroso te pueden violar los derechos humanos, ese concepto que usó la dictadura. Pero además, este tema tiene que ver con algo que es fundamental. Yo no creo que haya que condenar a nadie antes de que haya un proceso, pero tampoco hay que absolverlo. Cuando COFE saca una declaración apoyando totalmente a José Lo López, está haciendo exactamente lo contrario. Yo no lo quiero condenar, yo vi lo que pasó, ¿tá? Pero COFE saca una declaración absolviéndolo absolutamente de lo que sucedió. COFE y el sindicato del INAU sacan una declaración que es como decir, bueno, hacemos lo que queremos y que nadie nos venga a juzgar. Somos impunes en todo caso y vamos, esa especie de ley que han establecido, ¿no? Que cualquier cosa que haga un compañero del sindicato del INAU va a ser defendida, sea mala, buena, sea en Montevideo, en Rivera, en donde sea, siempre lo van a apoyar en las buenas y en las malas, como si comete delito lo van a apoyar, como hemos visto que ha ocurrido en otros sindicatos. Entonces yo creo que este es un punto en donde el PIT-CNT debiera hacer una reflexión hacia adentro. El movimiento sindical uruguayo debiera reflexionar y decir, vamos a seguir apoyando estas malas prácticas, ¿hasta dónde vamos a aceptar la violencia sindical, el prepoteo, las presiones? Todos hemos visto en los juzgados cuando llevan a un dirigente sindical por algún incidente de violencia en las calles, presionar sobre el juzgado a ver si con gestos patoteriles se cambia la decisión de la justicia. Eso tiene que terminar, y acá el PIT-CNT perdió una magnífica oportunidad de separar las aguas, es decir, bueno, lo que ha hecho el señor José Lo López está mal, el señor José Lo López debe ser separado, y lo que no se puede aceptar es que un sindicato, dentro de la organización que es el PIT-CNT, respalde a sus afiliados, cualquiera sea la actitud que hayan cometido, así fueran delitos, ataques, agresiones, etcétera. Eso es lo que el PIT-CNT ha errado en el camino, ¿no? Yo destacaba ayer un planteo que hizo el domingo el padre Mateo Méndez, ¿no? Que supo intentar una gestión en el antecedente del CIRPA, y que sabe mucho de estos temas del trato con este tipo de jóvenes, ¿no? Él iba a una cuestión medular que tengo la impresión que debería ser también preocupación, por ejemplo, de los sindicatos o del PIT-CNT, ¿no? La forma, la actitud con la que uno de estos trabajadores encara su tarea. Él dice, esta gente, estos funcionarios, deberían preguntarse, ¿soy apto para este tipo de trabajo? Si no lo soy, tengo que irme. Es cuestión de conciencia. No puedo estar en un lugar donde los gurises me producen rabia, bronca y fastidio. Cuando un menor vuelve, dicen otra vez, cuando en realidad tendrían que preguntarse por qué volvió. ¿No será que su trabajo anterior no sirvió? Claro, eso también replantea lo que plantea el padre Mateo, replantea otro problema. Si no voy, si no sirvo, me voy, pero búsquenme otro trabajo en el Estado, por supuesto. Es decir, nadie va a pensar que un trabajador que descubre su falta de vocación y aptitudes para lidiar con jóvenes delincuentes en esos lugares, descubre su falta de aptitudes y su falta de vocación, va a decir, renuncio y me voy a conseguir trabajo. No, renuncio si me consiguen otro trabajo en alguna oficina del Estado. Entonces, eso también se aplica no solamente
a los trabajadores del INAU, se aplica en muchas áreas, por ejemplo en la educación. ¿Cuántos maestros y profesores hay que descubren después, a los 24, 25, 30 años, que no tienen vocación docente, pero bueno, son docentes y siguen por ese camino porque están trabajando en el ámbito del Estado? Otra cosa que dijo el padre Mateo, no digo que sea textual, fue que él no tuvo tantos problemas con los reclusos, sino con los guardias. Eso sí. O sea que puso de manifiesto también esto que estábamos hablando hoy, de que acá hay un problema de estructuras. Las fugas que habían parado después de este episodio volvieron. Ayer el sindicato denunció un motín que tuvo que salir la dirección a decir que no era tal, era una requisa o una inspección rutinaria que se estaba haciendo. O sea, es evidente que acá hay un juego sindical dentro de estos organismos que está defendiendo una chacra y está pretendiendo respaldar o avalar una conducta que no ha sido buena. Y lo que hay que preguntarse es por qué reiteradamente el sindicalismo, cuando tiene que aplicar determinados conceptos, valores o principios que pregona con tanta facilidad en general, cuando él es el mismo sindicato el que los tiene que aplicar, ¿por qué falla o los desconoce? Eso es lo grave. Porque como decía Esteban hoy, los derechos humanos no solamente se violaron en la dictadura, los derechos humanos están en la vida cotidiana de todos nosotros y son violados muchas veces hasta en plena democracia. Entonces, esa realidad es la que un movimiento sindical serio tendría que poner sobre la mesa y la que debería ser su máxima preocupación. Sin embargo, los derechos humanos hoy en democracia de algunos sectores donde ellos tienen participación muy importante, parecería que no son significativos, y además la defensa del compañero a ultranza va por encima de cualquier otra cosa. Son síntomas muy peligrosos que no se agotan en esta circunstancia del CIRPA, que se aplican, como decía Mercadera hoy, a otros tipos de problemas de la realidad nacional en muchas circunstancias y hacen que el movimiento sindical sea hoy un movimiento que ha perdido credibilidad en lo que respecta a los valores reales que defiende y representa.